feriado, no hay clase. El 20 de junio es normal. Y de ahí el sábado y el domingo y el lunes, tengo entendido, no hay clases. Porque es feriado del año nuevo hermano. Pero de todas formas no importa porque el mismo 20 de junio es la feria y es el último día de clases. Ya no hay nada más. Entonces, ¿verdad? Este día es el último día de actividad. Esta es nuestra antepenúltima clase. Esta es la penúltima, la subsiguiente es la última clase de física. Entonces, este tema que es fisiología respiratoria se acaba. El miércoles 18 de junio es el último día de clases conmigo. ¿Listo? Lo cual me cae perfecto porque una semana antes de mi cumpleaños yo me voy a ir a la mierda. Muy bien. habíamos visto, no es verdad, que tenemos varios medios de difusión de oxígeno, desde los grandes medios que corresponden a la respiración externa, la difusión de oxígeno, que es el patrón molecular de agregación y difusión de oxígeno, de las micromoléculas en relación a la vía respiratoria baja en la anatomía macroscópica y microscópica, y la verdaderamente molecular, que era utilizar oxígeno como sustrato metabólico. Ahora, los pulmones tienen una particularidad. Y es que cuando nosotros estábamos viendo, por ejemplo, fisiología cardíaca, por ejemplo, cuando ustedes compran un refresco, si te mandan a la tienda, te dicen, me tienes que traer uno de 2,5. ¿Qué quiere decir eso? 2,5. 2 litros y medio litro. Pero cuando vas a comprar oxígeno, te dicen, tienes que traer uno de 500 ml, quiere decir que hay 500 ml de oxígeno. Quiere decir que tanto el oxígeno que se difunde en los pulmones como la sangre que se difunde o que perfunde los líquidos tienen medidas, es decir, hay una medida límite para las aurículas, límite inferior y un límite superior, y hay un límite superior y un límite inferior que medimos en ml. La referencia de volumen que nosotros utilizamos en el corazón, que corresponde a la unidad funcional, se llama volumen latido. Y este volumen latido determina la cantidad con la que trabajan los tejidos periféricos, que corresponde al gasto cardíaco. Entonces, bajo esa misma premisa, ¿no es verdad? El pulmón trabaja con sus unidades numerales, que corresponde a volúmenes y capacidades pulmonares. Volúmenes y capacidades pulmonares. Los volúmenes y las capacidades pulmonares los encontramos aquí. Volúmenes y capacidades. ¿Qué quiere decir volumen? Volumen hace referencia a la cantidad de oxígeno que vamos a encontrar en las distintas fases de la respiración. Mientras que la capacidad es la cantidad de oxígeno máximo o mínimo que vamos a encontrar en el parénquima respiratorio. Esto es muy importante. Entonces, volumen es la cantidad con la que se trabaja. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? Y la capacidad es cuánto entra máximo en el pulmón durante una inspiración y cuánto máximo sale durante la expiración. Y son estos patrones de volúmenes y capacidades los que nos permiten, por ejemplo, identificar posteriormente las enfermedades respiratorias, que no hay que ser un genio para diagnosticarlas. Basta con ver a los pacientes para saber. Pero si tenemos que saber con exactitud cuán enfermos están, utilizamos estas dos variables respiratorias, el volumen y la capacidad. ¿Y por qué es esto importante? Porque ninguna enfermedad respiratoria es igual a la otra. Incluso si tenemos dos pacientes de la misma edad con la misma enfermedad, no es igual de una persona a la otra. Porque cada individuo, cada paciente se trata de manera individualizada. Es por eso que las guías, cuando se publica una guía, y los invito a que lean, por ejemplo, tanto una guía canadiense, una guía gringa o una guía europea, porque a ustedes les encanta no ver las guías europeas, prediabetes, prehipertensión, irreal, ¿no? Pero bueno, como algunas personas trabajan y está perfecto, se respeta. Entonces aquí hay una condición. Todas las guías
Todas las guías, no importa de qué enfermedad, no son normas. Se llama guía justamente porque todo el mundo lo va a hacer de manera diferente. Es por eso que la guía de práctica se llama guía, porque ya todos y cada uno de ustedes han trabajado de forma distinta, en distintos tiempos. Se llaman guías de tratamiento porque las enfermedades aparecen en distintos tiempos, en distintas personas. En algunas de forma más grave y en otras de forma más leve, incluso si son la misma enfermedad. Entonces vamos a familiarizarnos con los volúmenes y las capacidades pulmonares. Les presento a los volúmenes. Aquí no se ve muy bien por temas de iluminación. Abran esa ventana, yo voy a cerrar esta. Muy bien, les presento a los primeros volúmenes. El primer volumen, y que está en la profundidad de los pulmones, es decir, es el volumen más básico de todos, corresponde al volumen residual, o residual volume, en los libros que yo les he pasado. En el volumen residual encontramos el siguiente volumen, el volumen de reserva expiratorio. Si es con una E, es expiratorio. Si es con una I, es. Entonces, no importa si está en español o en inglés, las letras les van a decir de qué se trata eso. Después del volumen de reserva expiratorio, de salida, quiere decir, está el volumen tidal, uno de los más importantes. Y después el volumen de reserva inspiratorio. Correcto. Si se han dado cuenta, estos volúmenes nos están diciendo que hay dos momentos, uno en el que respiramos el aire y otro en el que expiramos el aire. ¿Cuál es más extenso, la inspiración o la expiración? Nos fijaremos aquí. ¿Cuál es más corto? ¿Cuál es más largo? ¿Dónde está en común? ¿Cuál es el volumen en común de ambos? ¿Cuál de estos volúmenes está reflejando el volumen de oxígeno que entra y que sale? El volumen tidal. También se llama volumen corriente. Tidal volume. Tidal quiere decir ideal. Por eso en inglés, por ejemplo, empate se escribe tide, igualado. Y es por eso que recibe el nombre volumen tidal. Volumen tidal refleja tanto el volumen de inspiración y de expiración. Sin embargo, el volumen residual, fíjense, está dentro de ¿cuál? De expiración, es decir, el volumen que sale. Este de acá. El volumen residual está dentro del volumen de reserva expiratoria. Esto se debe a que si ustedes sacaran el aire y pudieran seguir sacando, van a seguir sacando aire y van a seguir sacando. Y nunca van a poder terminar de sacar oxígeno hasta que tengan que respirar de nuevo. Y los invito a que lo intenten. Hagan una exhalación muy fuerte, no ahorita, pero incluso después de que hayan sacado lo que ustedes creen que sea el máximo, van a poder seguir sacando y seguir sacando y seguir sacando, y nunca se les va a acabar el aliento para sacar. Porque están hablando de dos volúmenes: el volumen de reserva expiratorio, que es el que han sacado al principio, y el volumen residual. El volumen residual tiene una particularidad, y es que en relación al árbol bronquial, el volumen de reserva expiratorio, nosotros lo sacamos, el volumen de reserva expiratorio lo estamos sacando, pero el volumen residual es todo ese aire que se encuentra dentro de los alvéolos que no ha participado en la hematosis que hemos visto la clase pasada. Entonces, el árbol bronquial, gigantesco como es, alberga mucho volumen residual, y es por eso que se llama residual. Un residuo es algo que sirve o que no sirve. Entonces, este volumen que no hemos utilizado para respirar permanece dentro de los alvéolos, y es lo que nos permite seguir sacando el aire. El volumen de reserva expiratorio corresponde al volumen que salió originalmente con esfuerzo. Y dentro de todos esos, el punto de intercambio, el volumen tidal,
que ni bien he terminado de sacar, por fisiología yo sé que si saco CO2 voy a necesitar después meter, y ahí es donde entra el volumen de reserva inspiratoria, que corresponde al volumen que tiene que ingresar. Entonces le daremos un valor a estos volúmenes. El volumen de reserva inspiratorio, es decir, el volumen de ingreso, corresponde en el paciente masculino a 3.000 ml aproximadamente y en el femenino a 1.900 ml. Por ejemplo, ustedes muchachos, a diferencia de las chicas, por ejemplo, ¿por qué se le dice a los pacientes cuando están adoloridos que respiren? Porque el oxígeno en teoría estabiliza las neuronas y permite que disminuya el dolor. Esta propiedad, por ejemplo, es particular porque los hombres, desde tiempos inmemoriales, desde 10.000 antes de Cristo hacia adelante, estaban hechos para pelear. Es que antes se decía cazar, pero después los hallazgos evolutivos han demostrado que no solo era para cazar, era para pelear. ¿Para pelear contra quién? ¿Contra otros Homo erectus o contra los animales? Cazar requería ¿qué cosa? Fuerza y astucia. Pelear no. Entonces, esta característica evolutiva es la que les da la diferencia morfológica. Porque esto es lo que necesitas para perseguir un animal a pie. Por eso los animales tienen los pulmones tan grandes. Correspondiente al volumen tidal. Fíjense qué interesante. El volumen tidal, es decir, el volumen de inspiración y expiración, corresponde apenas a 500 ml. ¿Y en las mujeres? Eso es una regla universal. Son 500 ml aquí y en la China. El volumen de reserva expiratorio corresponde a 1100 en el caso masculino y 700 en el sexo femenino. Todos estos, ¿no es verdad? Entonces tenemos volúmenes, pero este tema que decía, volúmenes y el volumen de reserva inspiratorio, en contraste al de expiración, es decir, el volumen de oxígeno que yo me meto, el volumen de oxígeno que yo saco, en conjunto forman el volumen tidal. Y ustedes dirán, pero ¿por qué el volumen tidal es tan bajo si entra tanto? Por esto. ¿Todos los alveolos participan con hematosis? No. Pero todos los alveolos sí reciben oxígeno. Esta cantidad de oxígeno. Los alveolos que sí participan en la oxigenación tienen esta capacidad o este volumen para intercambiar. Mientras que para sacar, que es un esfuerzo más pasivo que activo, es más pasivo que activo la expiración. Por eso las expiraciones durante el sueño, mientras dormimos, son más largas que la expiración. Por eso roncamos. Corresponde a 1100. El punto intermedio entre ambos, ¿cuál es el volumen que sí se intercambia? Es 500. Pero estos son los volúmenes. La suma de estos tres volúmenes nos da una capacidad que se llama capacidad vital. Entonces les presento la primera capacidad, la capacidad vital. ¿Y cómo está compuesta la capacidad vital? Volumen de reserva expiratorio, volumen tidal y volumen de reserva expiratoria. Esta es la capacidad vital. Entonces, de todos estos, el volumen residual de 1200. Todo esto en una sumatoria nos da la capacidad pulmonar total, segunda capacidad. Capacidad pulmonar total. ¿Cuánto dice? Nuestros pulmones, entre los dos pulmones, albergan mucho oxígeno. Mucho oxígeno. Entonces haremos un ejemplo. Cuando una persona se ahoga, nosotros tenemos que darle respiración boca a boca, a menos que no tengamos un dispositivo de oxigenación. ¿Cuáles son los dispositivos de oxigenación? De arriba hacia abajo son la bigotera, ¿no es verdad? La máscara Venturi que está bien cerrada, ¿no es verdad? Y el ventilador mecánico. Perfecto. Esos cuatro más. ¿Por qué son importantes estos? Porque, por ejemplo, una bigotera, ¿quiénes tienen bigotera normalmente? ¿Pacientes críticos? No. Pacientes con enfisema pulmonar o enfermedades cardíacas. ¿Y por qué se debe eso? Porque una bigotera solo puede, por su diseño físico en relación al ambiente, solo puede distribuir 2 litros máximo de oxígeno. Entonces, si tú estás con una enfermedad pasiva que restringe tu respiración,
como por ejemplo EPOC o enfermedad cardíaca, ya sea porque tienes enfermedad restrictiva pulmonar, es decir, que el oxígeno no se difunde porque tus alvéolos son fibrosos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos la disponibilidad en aire del oxígeno con esa bigotera. Entonces le prenden, si está ahí hablando tranqui, necesita su cosita para andar avanzando con su cosa de oxígeno. Pero como solo está ahí la maquinita, mucho del oxígeno se pierde, por lo tanto solo pueden ingresar 1 a 2 litros. La máscara, por ejemplo, tiene una particularidad. ¿Dónde tiene abertura la máscara? Aquí arriba. Tiene un hueco a la derecha y tiene un hueco a la izquierda. ¿Por qué? Porque si la máscara es completamente cerrada, esto se vuelve esto, y luego se vuelve esto, y luego se empiezan a lastimar las células, porque esto es una especie reactante de oxígeno. Entonces las máscaras no están hechas para estar completamente cerradas. Es por eso que las personas que se dedican a una actividad submarina con máscara cerrada siempre tienen lesiones pulmonares oxidativas. Por eso nunca van a conocer un buzo y esté así, que parezca surfista. No, siempre están viejos. Tienen 29, 27 años, tienen pinta que tuvieron 42. ¿Por qué será? La máscara cerrada no es buena. Pero ¿cuál es el problema? La máscara, como ustedes la conocen, que es la máscara Venturi de difusión de oxígeno, ¿no es verdad? Solo puede distribuir desde 4 a 5 litros. 4 a 5 litros. Esa es una unidad perfecta para los pacientes que están con distrés respiratorio. Las personas que se están sofocando necesitan, de acuerdo a mis cálculos que están en la pared, 5.800 ml. Entonces la máscara para el paciente con distrés es adecuada. Pero ¿cuál es el problema? Si tenemos un proceso obstructivo aquí, o aquí abajo, como por ejemplo la neumonía que pasa por agua con pulmones, la presión del esfuerzo respiratorio es insuficiente y el paciente no puede respirar solito. No puede. O por ejemplo, si ha recibido un golpe en la cabeza y está su cerebro totalmente dematizado, no va a respirar por sí mismo. No va a respirar. ¿Por qué no va a respirar? Porque el bulbo raquídeo es el que comanda a la frecuencia respiratoria. Y si tienes un edema cerebral, hay agua en tu cabeza. Pues no estás respirando. ¿La electricidad se lleva bien con el agua? No, y el cerebro funciona con impulsos eléctricos. Se te hace coma. Para que tú puedas respirar sin la necesidad de tu bulbo raquídeo, te ponen una máquina que va a respirar por ti, con un esfuerzo malvadísimo que se llama ventilador mecánico. Y el ventilador mecánico puede distribuir por encima de los 12 a 15 litros, que es 2 veces el volumen máximo, es decir, 3/5 o 4/5 de la capacidad de la capacidad pulmonar total. Por eso se han distribuido esos dispositivos. Entonces, ¿no será malo estar enchufado a un ventilador mecánico? Sí, es muy malo. Es muy malo. En la medida se tiene que evitar. Pero, ni modo, ¿no es? La capacidad pulmonar total de 5.800 del paciente masculino y 4.200 del sexo femenino. Esto varía. ¿Por qué creen que varía? Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo era estudiante, yo participaba en una actividad que se llamaba la Olimpiada de Anatomía. ¿Lo habéis escuchado una vez? Yo iba a la Olimpiada de Anatomía en Santa Cruz y veía que los cadáveres tenían una particularidad que los cadáveres de acá no tenían. Sus pulmoncitos eran asícitos. Cuando yo venía aquí y comparaba, nuestros pulmones eran gigantescos. Porque había una diferencia, ¿no es verdad? La presión de oxígeno no es la misma en la altura que en el valle. En el valle normalmente utilizamos ¿qué presión? Perfecto. ¿Cuánto es la presión a nivel del mar para la superficie respiratoria? Está en los libros normalmente.
Pero ¿cuánto es la presión, por ejemplo, en la ciudad de La Paz? Y en la ciudad del Alto, es más alta todavía que la nuestra. Listo, les acabo de ahorrar todo un viaje a la biblioteca, porque estos datos difíciles son de encontrar. Y algún día van a rotar neumología, y como yo estoy insistiendo con el doctor Patricio, para que se abra una nueva materia en nuestra facultad que se llama Medicina Crítica y Terapia Intensiva, ¿no? Que es lo que, para los que no se han dado cuenta, yo hago. Ah, ya, perfecto. Entonces ya lo estamos entendiendo. Yo trabajo mucho con los pulmones. Perfecto. Entonces, ¿dónde habíamos quedado? Acá. Entonces, tenemos nuestras capacidades pulmonares y nuestros volúmenes que dan las capacidades pulmonares. Volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio. El punto en común denominador es el volumen tidal. ¿Qué era el volumen tidal? El volumen que participa en el influjo de la hematosis, es decir, el flujo inspiratorio y en el volumen expiratorio. Pero, ¿cómo se hace eso? Cuando nosotros respiramos, ¿no es verdad? Cuando nosotros respiramos, tenemos una particularidad y es esta. Esta unidad, ¿qué nos dice? ¿Con qué fuerza estamos trabajando? Perfecto. Aquí es donde entra la siguiente variable. La primera variable eran los volúmenes y las capacidades. ¿Y de qué dependía esta variable? De la salud de los pulmones. Yo fumo y me hago mierda. Mis bronquios, lógicamente, no van a ser igual o tan distensibles como los de una persona sana, que es la misma norma de los vasos sanguíneos. Yo como porquerías y las porquerías se depositan en los vasos sanguíneos. Yo como mucho azúcar y el azúcar se deposita en los vasos sanguíneos, haciéndolos duros. Y si se hacen duros, los flujos de aire, los flujos de sangre se vuelven turbulentos. Yo fumo y hago fibrosis de los pulmones y el flujo en los pulmones duros se hace turbulento. La misma norma, diferente órgano. Perfecto. La presión que ustedes están viendo aquí, bueno, con la que ustedes están trabajando en este momento, el punto más alto de Latinoamérica, sin embargo, no se encuentra aquí, se encuentra en el Perú. Hay un pueblo en el Perú que está, no me acuerdo, creo que está a 6100 y su capilla, porque son católicos, está cerca de 7100. Sube. ¿Por qué? La rinconada. Sí, la rinconada. Les he contado, ayer era donde estaban esos compañeros que cuando hubo tormentas en la respuesta, ¿no ven? ¿Nunca les conté esta historia? Ya. Muchachos, resulta que esto es bueno para los que son del Perú, porque si juegan bien sus cartas y son gente estudiosa, la universidad con mucho amor los va a mandar de vuelta a su país para que hagan su internado. ¿Cuál es el problema? Perú tiene la tasa más alta de maltrato en Latinoamérica del estudiante interno de pregrado, por si acaso. Se han matado muchos. Cuando yo era jovencito, mi novia embarazada se mató por eso, por ese caso. Por eso yo ya no tengo más relaciones con gente de sexo opuesto. ¿No sabían eso? Sí, es una historia bien trágica. Muy difícil, muy difícil. Entonces, esta es la circunstancia. Les cuento, vayan a preguntar. La doctora Vanessa, vayan a preguntar quién es. Entonces, presten atención. La presión con la que trabajan es la que determina la función respiratoria. Tiene una particularidad, sin embargo. En este pueblo de la Rinconada, tres amigos míos que eran Miguel, Gelbert y el otro que la verdad no lo conocí muy bien, pero Gelbert es un tipazo, que es del Perú también, ahora hace imagenología. ¿Por qué no le gustan los pacientes como estos? Pues, es que pensar rápido y con alta carga legal, ¿no? Entonces, difícil, se asusta. No tiene nada de malo. Todo el mundo ha nacido para hacer una cosa. Y habiendo tantas especialidades, es como escoger un chocolate.
Entonces, vas a escoger algo que no te gusta, cagarlo, ¿no? Entonces vas a hacer algo que sí te gusta. Entonces, aquí hay una particularidad muy importante. Estos individuos se rajan más o menos porque a este Mickey, que era un loquillo, se cagó, se fue a su pueblo y yo le hice sus documentos aquí. Pero bueno, no importa. Aquí son los amigos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Agarran y como en el Perú los vieron con malos ojos porque habían estudiado acá. Como que, ay, hijo de puta, no estudias acá, ¿qué te crees? No sé qué. Entonces dijeron, no, yo no me meo, no me asusta el desafío, la mentalidad que ustedes deben tener. La gente va a intentar joderlos, es un hecho, no se tienen que dejar. Con esto no se tienen que dejar, tienen que agarrar y leer los libros, muchachos, no queda otra. La única forma con la que los van a poder cagar, la única. Siempre van a estar en desventaja si ustedes estén a cargo. Entonces, mientras no estén a cargo, hagan lo que sí les corresponde y estudien. Entonces, les envían ahí, justamente una rinconada, en, si no me equivoco, enero, febrero del 2020, más o menos. Entonces, ¿cuál es el problema? La rinconada es súper alta, está muy cerca de la atmósfera. Y resulta que cuando ellos estaban ahí, agarran y lo último que escuchan en las noticias era que había brotado un virus que estaba haciendo que se cierren los aeropuertos, que se cierren las sociedades, que la gente se meta a sus casas y no salga. Y la otra cosa que escuchaban era muerte. Muertos. ¿Alguien se acuerda de ese virus? Era el COVID-19. Entonces este COVID-19 estaba haciendo que se cierren todo y como los que han ido a la... ¿Conocen la Rinconada? ¿Han ido alguna vez? No hay ni mierda. No hay nada. Es 100% rural. Pero al 100%. Y a los que viven ahí no les molesta porque es una tradición que existe miles de años, su estilo de vida. Pero miles de años. ¿Cuál es el problema? Las radios, los teléfonos, todo estaban funcionando perfecto, normal, pero hubo una tormenta solar. Y cuando hay tormentas solares, todo se para. Entonces imagínense el pánico de estos mis amigos. Y lo último que escucharon era que la sociedad estaba colapsando por el virus y luego silencio total. Imagínense, están en la Rinconada, el pueblo más alto de Latinoamérica. No hay accesos de ida, no hay accesos de vuelta. Lo último que escuchaban por la radio era como la película de exterminio, que la gente estaba muriéndose por virus y silencio total. Los dispositivos dejan de funcionar, no hay señal, no hay internet, no hay ni radio. Obviamente la pasaron muy mal, pensando que la civilización se había acabado. Pero lo bueno es que no sucumbieron al pánico y siguieron trabajando e hicieron su investigación por si acaso. Cuando volvió, se pasó la tormenta solar, que quemó las cosas, porque la tormenta solar duró 15 días y ellos estuvieron 2 meses, pero había quemado todo, la tormenta solar. Para cuando volvieron a la civilización no se había acabado nada, les puteaban encima, ¿por qué no te has contactado? Entonces, no caigan presa del pánico, ¿listo? Es lo único que podemos aprender de la historia. Lo segundo que podemos aprender de la historia, trabaja con presión. Pero ¿cuál es el problema? Las presiones son de 2 tipos. Está la presión negativa y está la presión positiva. El tórax es una unidad funcional de presión negativa, está completamente cerrado. No hay una forma en la que ingrese aire al tórax. A diferencia de la fosa nasal, por ejemplo, que tiene presión positiva, perfecto, que tiene contacto con el exterior. Los tejidos que son más fáciles de lesionar son los que tienen presión negativa, no toleran presiones muy elevadas. Pero dentro de ese rango, es verdad, hay una particularidad. Y es que imagínense que este es el pulmón. Tenemos presión que viene desde afuera, que se expande contra las paredes. Y tenemos presión desde adentro, que está en contra de la pared del alveolo. Y
¿De dónde viene la pared? Perdón, ¿de dónde viene la presión de afuera? De la atmósfera. ¿De dónde viene la presión de adentro? De nuestros músculos y nuestros huesos. Entonces tenemos presión negativa y presión más negativa. ¿Dónde está el punto más negativo? Dentro del alveolo, porque el tórax se puede expandir. Entonces, mientras más cerrado se hace, más negativo se vuelve. Yo exhalo y la presión se hace más positiva. Así es como funciona. Sin embargo, la presión por adentro se mide en milímetros de mercurio, pero aquí hay una dificultad. ¿En qué están flotando las células normalmente? ¿Qué se llama ese espacio donde flotan las células? Intersticio. Correcto. Entonces, aquí, en este espacio, hay intersticio, que es líquido. Y el intersticio no se expresa en milímetros de mercurio, se expresa en centímetros de agua, que aproximadamente son menos 15 centímetros de agua, entre menos 7 a menos 15 centímetros de agua. Centímetros de agua del intersticio que se oponen a la expansión del alveolo y presión atmosférica o alveolar. ¿Por qué lo confundimos? La presión atmosférica es la misma que la presión alveolar. ¿Son la misma presión? Por supuesto que sí. Porque cuando yo respiro, estoy abriendo toda mi vía respiratoria y la presión desde el último alveolo es la presión de la atmósfera. La presión es igual. Imagínense la capacidad de nuestro pulmón de soportar la presión de la atmósfera. Es un órgano maravilloso. Porque no importa tú dónde estés, se iguala a la presión de la atmósfera. Pero cuando exhalo, ¿qué pasa? ¿Se vuelve positiva o negativa la presión? Se vuelve negativa. Entonces aquí empieza a bajar. Llega hasta 0 y se vuelve negativa. Pero aquí hay una variable. La variable que estaba manejando la presión negativa no es presión atmosférica. ¿Es presión de qué? Del intersticio. Y el intersticio está lleno de... Entonces se convierte. Dejamos de utilizar este valor que es de presión atmosférica y utilizamos la presión de agua. Sin embargo, aquí hay una particularidad. Está en inspiración. Esto se está apretando y está saliendo la mayor cantidad de oxígeno posible. Sin embargo, llega un límite en el que el alveolo no se colapsa, no se cierra y se va a la mierda. Mantiene una rigidez que impide que se colapse el alveolo. ¿De qué depende esa rigidez? Dos cosas. La primera, de la salud del alveolo, que es un tejido elástico. Es elástico. Lo estiras, y lo mismo vuelve al mismo sentido, pero nunca se relaja del todo. Y lo segundo, hay una célula que se llama neumocito tipo 2 que sintetiza surfactante. Entonces la pared del alveolo por adentro tiene esta sustancia oleosa que ejerce tensión superficial. Entonces los alveolos nunca colapsan y cuando se estiran, como es elástico, tiene un límite de estiramiento. Así funciona la presión. Sin embargo, aquí hay una variable. Esto es lo que varía, pero por ejemplo, es una cosa que yo cuando estoy, por ejemplo, no sé, en el teleférico y se suben los chinitos, ¿no ves? O los gringos, ¿no ves? Porque nuestro teleférico, si lo usas todos los días, puedes hasta emputar, porque ves la misma huevada todo el tiempo. Pero para los chinitos, para los gringos que vienen, nuestra ciudad es para ellos excelente, es maravillosa. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad, si se dan cuenta, miran ahorita, casi todas las casas son de ladrillos. ¿Alguien sabe por qué son de ladrillos? Exactamente, la casa de ladrillo no paga impuestos. Así es. Entonces, nuestra ciudad tiene dos caras. Tiene esta cara y tiene la otra cara, que es Sopocachi y todo lo demás, que es como periurbano, urbano, y después está la zona sur, ¿no ve? Es bien fancy. Entonces es bien rara la ciudad y normalmente ese grado de regulación, por ejemplo, social, no se encuentra muy seguido.
Otra ciudad que, por ejemplo, no es tan evidente porque tiene teleférico, pero no se ve tanto, es, por ejemplo, Sao Paulo. ¿Conocen Sao Paulo? Yo una vez fui a un congreso en Sao Paulo y cuando llego, el aeropuerto es tan grande que tiene un tren adentro y te lleva de una estación a otra. Estoy en la estación B. ¿Vos si quieres ir a la estación? Ay, hermano, ¿eh? Entonces, G supongo, ¿no? Eso decía mi boleto. Entonces me subo a la estación A, voy en tren hasta la G. Me bajo de la estación G, veo las noticias, están robando un banco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas a las super fiestas que organizan los brazuquiños más ricos, es bien chistoso, porque son edificios de super lujo, muy parecidos a los que hay en Dubái, no tan lujosos, ¿no? Pero sí son ultra lujosos, donde hasta, ¿cómo se llama esto? Los hospitales parecen hoteles, hasta los hospitales parecen hoteles. Pero cuando tú subes a la planta alta, o sea, a la terraza del edificio, que es también súper lujosa y la cosa es de vidrio, están tocando música y es tan espacioso que hay varios boliches. Unos están tocando salsa, otros están tocando música clásica y están ofreciendo café, y otros están bailando como los degenerados que son en ese país, ¿no? Súper turbios. ¿Y qué es lo que ves, pero si tú te pones a ver por la ventana? Las favelas. Y cuando cae la noche, pues ve cómo están disparando. Porque en las favelas, en Sao Paulo, muere más gente al año que en la Franja de Gaza. Que todo el mundo ahorita está pobres los niños palestinos, pero en el país de al lado muere más gente en esa guerra, por si acaso. Entonces, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que les pasa? Y pónganse a pensar, cuando ustedes han ido al teleférico, ¿en cuánto tiempo dicen que pueden hacer todo el recorrido? Sí, de todos los teleféricos. Perfecto. 2 horas. ¿En cuánto tiempo haces el recorrido del teleférico rojo nada más? Hasta la última temporada del teleférico rojo del alto. 45 minutos. 45 minutos. ¿Alguien sabe entonces? Ahora nos está diciendo por qué hay estaciones médicas en el teleférico. Porque en la ciudad de La Paz haces el ascenso de un avión en 45 minutos en un tren. Por si acaso. Y bueno, por eso se descomponen los ahí en el teleférico. Por la unidad de tiempo en la que se distribuye la presión atmosférica en relación a la difusión de oxígeno. ¿Y cuál es el problema? Hay una patología muy frecuente que se llama mal de, que el mal de altura está directamente relacionado con esto. Porque si la presión es insuficiente, si la presión bajó, porque tú estás viniendo de Miami y estás entrando a la ciudad, en realidad entras a la ciudad del Alto, ¿no? Después bajas acá, si es que te quedas acá, la presión ha disminuido súbitamente. Entonces, si esta es la presión con la que ingresa, ¿qué ingresa con esta presión? Por lógica. Entonces, ¿qué presión disminuye? ¿Qué presión se desploma? El oxígeno. Entonces, ¿qué tienen los que tienen mal de altura? ¿Qué se llama la disminución de concentración de oxígeno en sangre? Nada más. ¿Cuál es el problema? Hay un mundo de mecanismos compensadores de estos sistemas hipóxicos, pero el principal es un medicamento que se llama acetazolamida, que se le da para que curen el mal de altura, porque resulta que la hipoxia es muy mala para el cuerpo, como ustedes saben, porque durante la hipoxia hay respiración aeróbica y presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, hay respiración anaeróbica. Y si hay respiración anaeróbica, hay acidosis láctica por el esfuerzo metabólico de la respiración. Y si hay acidosis láctica, el paciente tiene acidosis metabólica. Y si tiene acidosis metabólica, tiene descompensación neuronal, respiratoria, renal, gastrointestinal. Mal de altura. Que no es nada más, nada menos que esto. Nada más. Entonces, ¿qué yo le doy? Acetazolamida. ¿Y por qué le doy acetazolamida? Inhibidor de la anhidrasa carbónica. Entonces, si yo inhibo la anhidrasa carbónica, mi riñón ya no filtra el bicarbonato. ¿Y qué es lo que hace con el bicarbonato? Se reabsorbe y empieza a disminuir
el pH. Porque el pH, perdón, empieza a ascender el pH porque el pH va más ácido. Entonces, si yo empiezo a ganar bicarbonato, empiezo a devolverlo a un estado fisiológico. ¿Porque puedo cambiar la presión atmosférica? No puedo, ¿no? Entonces, sin embargo, ahora que ya saben cómo se mueve la distribución de la presión de oxígeno en los alvéolos, tenemos que conocer una ley que se llama la ley de Laplace. La ley de Laplace nos dice que la presión es más grande mientras más pequeño sea el alvéolo. La presión es más alta mientras más pequeño sea el espacio donde es distribuido. Fíjense, mientras más grande sea, hay más espacio para que las moléculas, en este caso moléculas de oxígeno, se muevan dentro de este espacio. Entonces es más grande el espacio, la tensión superficial es más baja. Pero si yo lo contraigo, ¿y yo cómo puedo contraer el alvéolo? A ver, pienso, resulta que el alvéolo es medio elástico y si yo tengo una descarga adrenal, tengo broncoconstricción. Entonces, cierra y aumenta la tensión superficial. Lo cual yo tengo que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si estos alvéolos están enfermos o mi paciente tiene una enfermedad cardíaca, después de que hace ejercicio, lo voy a privar de una difusión de oxígeno por la disminución del calibre del bronquiolo y lógicamente por la disminución de la difusión de oxígeno a expensas de un aumento de la resistencia vascular sistémica, pero en este caso si estamos hablando del pulmón, un aumento de la tensión superficial. Perfecto, eso nada más. Así es como funciona, es decir, tenemos tres variables. ¿Cuál es la primera variable? La presión atmosférica. ¿Cuál es la segunda variable? Las capacidades y los volúmenes pulmonares. Y finalmente, la tensión superficial. Porque nosotros no somos máquinas. Nuestros alvéolos se contraen y se dilatan ante la necesidad. Lo cual nos lleva, ¿no es verdad?, a la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales nos dice, ¿no?, que presión por volumen es igual a M, que es el mol de gas, por eso les decía que osmolaridad y molaridad es lo mismo, donde T es la temperatura absoluta y R es la constante universal de los gases que corresponde a 8.3145 joules por milimol por kilogramo de peso. O sea, que para que, presten atención, para que el oxígeno, en este caso, tenga presión y volumen que sea igualado a la difusión, tenemos dos variables. La ley universal de los gases, es verdad, que no la podemos modificar. ¿Y la siguiente cuál es? Temperatura. Los humanos tenemos temperatura. Eso básicamente nos está diciendo una cosa. Yo tengo una disminución o un aumento de temperatura, voy a tener una modificación de la concentración de oxígeno. En contraste, yo tengo una modificación de la concentración de oxígeno, tengo una modificación de la temperatura. ¿Y cómo sé que si yo modifico la frecuencia respiratoria voy a modificar la temperatura? ¿Y cómo sé que si yo modifico la temperatura voy a modificar la respiración? Porque son iguales. Son iguales. Ahora, ¿cómo yo determino la relación del volumen? Volumen es igual al gradiente de concentración dividido por la presión. ¿Y cómo yo sé la presión? Pues tengo que estudiar a qué ciudad estoy yendo y de ahí saco mi variable. De ahí saco la presión. Entonces no es lo mismo usar un ventilador mecánico aquí en La Paz City que sin ir muy lejos en Santa Cruz. Está aquí a la vuelta. Pues definitivamente no es lo mismo usar un ventilador mecánico en Colombia, Perú, Chile, etcétera, etcétera, porque nada es igual los unos a los otros. Así de fácil. Entonces, la siguiente, ya ahora que entendemos la ley de los gases ideales, ¿no es verdad?, que nos dice que la presión aumenta o disminuye dependiendo del volumen, porque el volumen determina la presión y la presión determina el volumen. A mayor presión, menor volumen. A mayor volumen, menor presión y viceversa. ¿Y cómo sé que son? ¿Por qué se van a la contra? Porque se divide. Es decir, es una fuerza en contra. El gradiente es directamente proporcional y en este caso, en la ley de las gases ideales, y en el de la distribución de volumen es inversamente proporcional. La ley de Boyle
la que está ahí al segundo, nos está diciendo, ¿no es verdad?, que los compartimentos, igualito que la distribución de los líquidos, ¿no es verdad?, van a tener una diferencia dependiendo de las moléculas. Fíjense ahí. ¿Qué va a pasar con las moléculas cuando hay menos presión? Las moléculas son más libres. Si yo le aplico presión, ¿qué le va a pasar a las moléculas? Se van a volver mucho más restringidas y la tensión superficial aumenta. Presión por volumen es igual a presión por volumen. Pero entonces ahora convertiremos esta fórmula. Esto lo volveremos presión y volumen del alvéolo es igual a presión y volumen de la pared torácica. Entonces, yo no puedo aumentarle la presión a uno sin disminuirle el volumen al otro. Entonces, en la inspiración le aumento la presión al alvéolo y le disminuyo la presión al tórax. Expiro, saco aire, el músculo se contrae y aumenta la presión, ¿dónde? En el tórax, y disminuye en él. Entonces, por física, yo vacío los alvéolos y los pulmones. Haciendo más. Y bueno, la última que corresponde a la ley de Dalton. La ley de Dalton, que ustedes, aunque no lo crean, ya la conocen. La ley de Dalton ya la conocen, que nos está explicando dos cosas. La primera, yo tengo que trabajar con una presión atmosférica. Ya conocen las presiones atmosféricas. Y hay una segunda variable. ¿Alguien reconoce esta variable? Se llama fracción inspirada de oxígeno. Y aquí hay una particularidad. ¿Cuántos de ustedes, cuando están conversando sobre ciudades altas, como por ejemplo el Kilimanjaro o el Everest, todo el mundo dice, lo que pasa es que mientras más alto hay menos, eso es falso. No hay menos oxígeno en ninguna parte del mundo, porque resulta que la fracción inspirada de oxígeno es universal en nuestro planeta. La fracción inspirada de oxígeno tiene un valor de 0,21%. Este es el volumen universal. ¿Qué es lo que sí no hay en los lugares más altos? Que es completamente distinto. La fracción inspirada de oxígeno es 0,21 en China, en el Japón, en la ciudad perdida, con los guerreros de terracota. Vaya, 0,21%. Lo que sí se modifica es la presión, porque de acuerdo a la norma universal de nuestro maravilloso planeta, hay puntos que son más altos en relación a la atmósfera, son unos más cercanos a los unos. Lo que sí se modifica es la presión, no la concentración de oxígeno. Y entonces, ¿por qué nos importa la fracción inspirada de oxígeno? Porque resulta que la ley de Dalton, la segunda cosa que nos dice la ley de Dalton, es que la presión total, en este caso de las unidades con las que nosotros estamos trabajando, está determinada por las presiones parciales. Entonces, presión parcial de oxígeno más presión parcial de CO2. ¿Y por qué esas dos? Porque si yo hago una revisión de mi alvéolo, son las dos sustancias que entran y que salen. Entonces, este sumado con este me da la presión total, que nos está diciendo la ley de Dalton. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la presión total? ¿Yo cómo la determino? Posad vuestros ojos en esto. La presión parcial de oxígeno es igual a la presión atmosférica por fracción inspirada de oxígeno. Por ende, si yo le cambio esto 760 por 0,21, ¿cuánto es mi presión parcial de oxígeno? 160 milímetros de mercurio. La presión parcial de oxígeno en aire seco a nivel del mar es 160 milímetros de mercurio. ¿Y por qué me sirve esto? ¿Por qué creen que me sirve? Porque resulta
resulta que yo tengo que utilizar esta suma para algo que les he hecho foreshadowing. Porque resulta que no es lo mismo necesitar una bigotera que una máscara, que un ventilador mecánico. ¿Y cómo voy a saber cuál necesito? Con esto. Con esto. Tengo que modificar mi presión atmosférica de acuerdo al requerimiento de mi paciente. ¿Y cómo voy a saber qué requiere mi paciente? Porque primero le voy a hacer un examen físico, ¿no es verdad? Y le voy a poner una máquina aquí en el dedo del medio que se llama saturador de oxígeno. Y esa maquinita me va a decir de cuánto está corto. Y sus síntomas me van a decir, una cosa muy importante. Sus síntomas, más mis hallazgos, me van a decir qué necesita. Este individuo y este individuo necesitan cosas completamente distintas. Este necesita una máscara, necesita una MU. Este va a necesitar un ventilador mecánico. Este no necesita una máscara también. Y este necesita una máscara abierta. Es decir, Venturi, ventilador, abierta. ¿Por qué abierta esto? Porque está sacando cetonas. Necesito un espacio para sacar. No necesita máscara cerrada. Hasta aquí por hoy. Muy bien.